Imagina por un momento que las parábolas que Jesús contó son más profundas en su significado de lo que aparentan a simple vista. Estudiemos cómo las parábolas encierran verdades eternas en un lenguaje sencillo. Te invito a estudiarlas y a conocer las palabras de vida del gran maestro. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, Cristo vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador generalmente no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que nos dio la parábola de la semillita es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de la verdad. La palabra de Dios dice, libro de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Lucas capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. En estas dos citas podemos analizar lo siguiente. Junto al mar de Galilea se había reunido una multitud para ver y oír a Jesús, una muchedumbre ávida y expectante. Allí estaban los enfermos sobre sus esteras, esperando presentar su caso ante él. Era el derecho de Cristo conferido por Dios curar los dolores de una raza pecadora, y ahora reprendía la enfermedad y difundía a su alrededor vida, salud y paz. Hablando respecto a la misión que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, la Biblia registra así. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. De esta ilustración y lo que se va mostrando en la palabra de Dios, vemos cómo la multitud sigue aumentando. La gente estrechó a Jesús hasta que no había más lugar para recibirlos. Entonces, hablando una palabra a los hombres que estaban en los barcos de pesca, subió a bordo de la embarcación de los que estaban esperando para conducirlo a través del lago, y pidiendo a sus discípulos que alejaran el barco un poco de la tierra, habló a la multitud que se hallaba en la orilla. Junto al lago se divisaba la hermosa llanura de Genezaret. Más allá se levantaban las colinas, y sobre las laderas y la llanura, tanto los sembradores como los segadores se hallaban ocupados, unos echando la semilla y otros recogiendo los primeros granos. Mirando esta escena, Cristo dijo. Marcos capítulo 4, versículos 3 al 9. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era lo que ellos esperaban. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban estas ceremonias. Si nosotros estudiamos en la historia del Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo Jesús, pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias, habían perdido de vista su objetivo. Las tradiciones y las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles a través de los rituales, a través de las ceremonias, a través de los ritos. Esas máximas y tradiciones de hombres llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y la práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus obras. Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Al mensaje dado por Juan el Bautista: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Los judíos contestaron exigiendo un milagro. El evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos, porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre la ruina de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa precisamente con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Mateo capítulo 13, versículo 37. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. Los fariseos que escucharon la parábola percibieron el significado de esta parábola, pero para ellos su lección era una lección ingrata. Aparentaron no entenderla. Esto hizo que a los ojos de la multitud un misterio todavía mayor envolviera el propósito de este nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente su corazón y chasqueando tan amargamente sus ambiciones. Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó. Vinieron a Jesús en privado y le pidieron una explicación. Este era el deseo que Cristo quería despertar, que a través de una lección simbólica, a través de una parábola, el interés se despierte en ti y en mí, a fin de poder darnos una instrucción más definida.
Les explicó la parábola a los discípulos, como aclara su palabra a todo aquel que lo busque con sinceridad y de corazón. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en tinieblas en cuanto a su significado. La Escritura dice, Juan 7:17, el que quisiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Cristo nos muestra aquí, amigo y amiga que me escuchas, si tienes el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, conocerás la doctrina. Todos los que acuden a Cristo deben buscar un conocimiento más claro de la verdad y lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Una luz celestial brillará en el templo del alma, la cual se revelará a los demás cual brillante fulgor de una lámpara en un camino oscuro. La Escritura dice, Marcos capítulo 4, versículo 3, el sembrador salió a sembrar. En el oriente, el estado de las cosas era tan inseguro y había tan grande peligro de violencia que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas. Y los labradores salían diariamente a desempeñar sus tareas fuera de los muros. Así Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la gloria que él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, dejó su puesto en el trono del universo, salió como uno que sufre, como un hombre tentado, salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de la vida para el mundo perdido. Sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamamiento para ser un sembrador de la simiente de la verdad, se le ordenó. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21. Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. El sembrador siembra la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 14. Cristo vino a sembrar el mundo de verdad. Desde la caída del hombre, desde la caída de nuestros primeros padres, Satanás ha estado sembrando las semillas del error. Fue por medio de un engaño como obtuvo el dominio sobre el hombre al principio, y así trabaja todavía para derrocar el reino de Dios en la tierra y colocar a los hombres bajo su poder. Un sembrador proveniente de un mundo más alto, Cristo, vino a sembrar las semillas de verdad. Aquel que había estado en los concilios de Dios, aquel que había morado en el lugar santísimo del Eterno,
podía traer a los hombres los puros principios de la verdad. Desde la caída del hombre, Cristo había sido el revelador de la verdad al mundo. Por medio de él, la incorruptible simiente, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así lo declara el apóstol Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta palabra es comunicada a los hombres. En aquella primera promesa pronunciada a nuestra raza caída en el Edén, Cristo estaba sembrando la simiente del Evangelio. Pero la parábola se aplica especialmente a su ministerio personal entre la gente y la obra que de esa manera estableció. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan 5:24. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla poder. La vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra, está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrad la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma por la fe incorruptible la simiente de la palabra de Dios, y producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios. Los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en el marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en tradiciones, en las teorías y en las especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra de Dios en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. La Escritura dice, Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Crees tú en un consistente escrito está? ¿O has aceptado un mandamiento o doctrina de hombre? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Dónde está anclada tu creencia? La gente que escuchaba a Cristo se admiraba porque Cristo predicaba diferente a lo de su tiempo. Predicaba la palabra de Dios. Escrito está, Marcos capítulo 1, versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo, escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de un amigo o un enemigo, él sembraba la simiente de la palabra. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente, señala a las Escrituras diciendo,
ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Los siervos de Cristo han de hacer la misma obra. En nuestros tiempos, así como en el pasado, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y las especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra y los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida y así se difunden las semillas de la incredulidad. La gente se confunde y no sabe qué creer. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho a albergar. En los días de Cristo, los rabinos interpretaban en forma forzada y mística muchas porciones de la Escritura, a causa de que la sencilla enseñanza de la palabra de Dios condenaba sus prácticas. Trataban de destruir su fuerza. Lo mismo se hace hoy en día. Se hace aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley divina. Cristo reprendió estas prácticas en su tiempo. Él enseñó que la palabra de Dios había de ser entendida por todos. Señaló la Escritura como algo incuestionable, de autoridad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Se ha despojado a la Biblia de su poder y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual. Los sermones de muchos púlpitos de nuestros días no se nota esa divina manifestación que despierta a la conciencia y vivifica el alma. Los oyentes de hoy no pueden decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y las máximas humanas oigan la voz de aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. El tema favorito de Cristo era la ternura paternal y la abundante gracia de Dios. Se espaciaba mucho en la santidad de su carácter y su ley, y se presentaba a sí mismo a la gente como el camino, la verdad y la vida. Sean estos los temas que debemos dar los ministros de Cristo. Presentad la verdad tal cual es en Jesús. Aclarad los requisitos de la ley y el Evangelio. Hablad a la gente de la vida y el sacrificio, abnegación que llevó Cristo, de su humillación y su muerte, de su resurrección y ascensión, de su intercesión por ellos en las cortes de Dios, de su promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:13. En vez de discutir teorías erróneas o tratar de combatir a los opositores del Evangelio, seguid el ejemplo de Cristo. Resplandezca en forma vivificante las frescuras verdades del tesoro divino.
El consejo es, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Dichosos vosotros al sembrar junto a todas las aguas y al dejar libres al buey y al asno. Isaías 32:20. Dichoso es aquel hermano que predica la palabra. Dichoso, feliz, como es el sinónimo de la palabra, aquel que siembra la semilla de la verdad. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 28. Predica mi palabra con toda verdad a aquel que recibe mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. Toda palabra de Dios es limpia. El Señor es escudo a los que esperan en Él. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 35, 5-6. El sembrador siembra la palabra. Marcos 4:14. Este debe ser el gran principio que debe de gobernar toda obra educativa. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Pero en demasiadas escuelas de nuestro tiempo, la palabra de Dios se descarta. Otros temas ocupan la mente. El estudio de los autores incrédulos ocupa mucho lugar en el sistema de educación. Los sentimientos escépticos se entretejen en el texto de los libros de estudio. Las investigaciones científicas desvían, porque sus descubrimientos se interpretan mal y se pervierten. Se compara la palabra de Dios con las supuestas enseñanzas de la ciencia y se la hace aparecer como errónea e indigna de confianza. Así se siembra en las mentes juveniles semillas de dudas que brotan en el tiempo de la tentación. Cuando se pierde la fe en la palabra de Dios, el alma no tiene ninguna guía, ninguna seguridad. La juventud es arrastrada a senderos que la alejan de Dios y de la vida eterna. A esta causa debe atribuirse en sumo grado la iniquidad generalizada en el mundo moderno. Cuando se descarta la palabra de Dios, se rechaza su poder para refrenar las pasiones perversas del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne ciegan corrupción. No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Además, en esto estriba la gran causa de la debilidad y las deficiencias mentales. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y a degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de las verdades eternas. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas, se debilita. Su poder decrece y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Todo esto es falsa educación. La obra de todo maestro debe tender a afirmar la mente de la juventud en las grandes verdades de la palabra inspirada. Esta es la educación esencial para esta vida y para la vida venidera. Y no se crea que esto impedirá el estudio de las ciencias o dará como resultado una norma más baja en educación.
El conocimiento de Dios es tan alto como los cielos y tan amplio como el universo. No hay nada tan ennoblecedor y vigorizador como el estudio de los grandes temas que conciernen a nuestra vida eterna, amigo y amiga que me escuchas. Traten los jóvenes de comprender estas verdades divinas y sus mentes se ampliarán y se vigorizarán con el esfuerzo. Todo esto colocará a todo estudiante que sea un hacedor de la palabra en un campo de pensamiento más amplio y le asegurará una imperecedera riqueza de conocimiento. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No creas, amigo y amiga que me escuchas, que estudiando la palabra de Dios llegarás a un punto en el que habrás descubierto todas aquellas verdades que el Señor nos ha dado. No creas que son historias huecas y vacías. La Biblia nos dice, el entendimiento de Dios es infinito, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. La educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. Pero el que enseña las verdades sagradas puede impartir únicamente aquello que él mismo conoce por experiencia. La palabra de Dios nos dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. No salió a sembrar, amigo, la semilla de otro. No salió a sembrar incredulidad, no salió a sembrar desconfianza. Salió a sembrar su semilla de él. Nosotros debemos sembrar la semilla que Cristo Jesús nos ha dado. Cristo enseñó la verdad porque Él era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida estaban encarnados en su enseñanza. Tal debe ocurrir con sus siervos. Aquellos que quieren enseñar la palabra han de hacer de ella algo propio mediante una experiencia personal. Deben saber lo que significa tener a Cristo hecho para ellos sabiduría y justificación y santidad y redención. Al presentar a los demás la palabra de Dios, no han de hacerla aparecer como algo supuesto o un tal vez. Debe declarar como el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No son fábulas artificiosas dichas en un púlpito, no son chistes para entretener a la audiencia y evitar que ésta se duerma. Es un claro y contundente, escrito está. Son los dichos de la Escritura que hablan al alma que necesita ser saciada por Dios. Todo ministro de Cristo y todo maestro deben poder decir como el amado Juan, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Amigo, tú que me escuchas,
¿Qué semilla estás sembrando? ¿Estás sembrando la semilla de la verdad? En tu palabra sale así dice el Señor, un escrito está. ¿O siembras incredulidad? ¿Te has apropiado de los dichos del Maestro? ¿O te has apropiado de los dichos de personas no inspiradas? ¿Será acaso que cuando nosotros queremos reflexionar o dar un consejo a alguien, damos consejos de personas que no fueron divinamente inspiradas y a veces parafraseamos a personas que vivieron una vida impía? ¿O citamos al Maestro como la fuente de autoridad, como la fuente de vida eterna, para dar vida a aquel que oye y un consejo sabio y pertinente a aquel que lo necesita? Que el Señor te bendiga. Si gusta seguir reflexionando en lo que acabamos de escuchar, te invito a que te quedes unos minutos más mientras se tocan las estrofas del himno número 200. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Me gusta bastante este himno porque demuestra precisamente la esencia de lo que se estuvo estudiando hace unos instantes, y pues te invito a que te quedes a escucharlo. Si te ha gustado este mensaje que has recibido, te invito a darle like y a compartirlo en tus redes sociales a aquellas personas que necesitan escuchar la semilla de la verdad, los dichos del Maestro, que puedan reflexionar y ver que solamente la palabra de Dios es la que da vida al alma sedienta que clama por un Salvador. Bueno, te dejo con el himno para que puedas reflexionarlo. Saludos y que Dios te bendiga. Nos vemos en otro momento con la parte 2 de este estudio de la parábola del sembrador. No te lo vayas a perder. Ponle, si gustas, puedes poner la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se va a subir el próximo video. Pues sería de mucha ayuda. Hasta luego. Tu palabra es mi delicia y mi solaz, guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, que en perenne resplandor norte y guía es al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción.